Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Acá obviamente mandándoles saludos además de Leomardo Ison Batoco, Diego Brunetti, acá que nos manda grandes saludos. Bien, hablemos entonces un poquito con respecto a cómo fue la evolución del marco de contratación de extranjeros en las ligas FIBA, sobre todo en las ligas europeas. Digamos, desde los inicios de la competición europea, digamos, de las ligas nacionales europeas de primera división, que en algunos casos como Italia o Francia empezaron en el 48, 49, 49, 50, en el caso puntual, por ejemplo, de España 56-57, o en el caso de la Liga Griega en la 63-64, la Liga Israelí 53-54, la Liga Turca 66-67, por citar múltiples ejemplos. Progresivamente los equipos, a medida que fueron de alguna manera pasando dinero por debajo de la mesa a los jugadores, ya que recordemos que en aquel entonces la FIBA todavía seguía siendo amateur, los jugadores extranjeros, digamos hasta bien entrada la década del 80, las ligas tenían una limitación de hasta 1. Digamos, son casos notorios. De repente los principales equipos de Europa, bueno, por ejemplo, cuando Real Madrid empieza a nacionalizar a Luik, a Bravender o a, digamos, equipos de Italia y de Grecia que empiezan a incorporar a jugadores oriundos para que no computan dentro del cupo de extranjeros. O mismo me acuerdo, ya que hablamos de Real Madrid, me acuerdo que en el año 68, cuando no podía, cuando Bob Burgess no quería ser nacionalizado por invitación de Raimundo Saporta, entonces pasó a Lorenzo de Cantú, precisamente porque Giuseppe Gergia, digamos un bosnio de nacido en Zadar, Croacia, de origen ítalo-albanés, no quería ser nacionalizado italiano. Y bueno, Gergia jugaría en la Liga Italiana 2 años después como extranjero. Solo para citar ejemplos, recordemos que en la FIBA, en aquel entonces, en el caso de los jugadores oriundos, se les requería esperar un periodo de 3 años desde que obtuvieran la nacionalidad hasta ser considerados nacional a los efectos de la propia liga. Y tenían que esperar otro periodo idéntico de 3 años a los efectos de poder ser considerados nacionales a los efectos de la FIBA. Ese primer periodo de 3 años generalmente no se cumplía, dado que la mayoría de los países de Europa tienen su ley de ciudadanía basada en ius sanguinis, basada en descendencia. Pero, digamos, a medida que las ligas fueron profesionalizándose, por ejemplo, la CBN 83-84, Francia 87-88, Grecia 86-87, etcétera, 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 fueron incorporando el segundo extranjero. Entonces, bueno, nada, vino la ley Bosman, vino en el año 96 con el tema del marco comunitario. En aquel entonces 15 países digamos, pasarían a integrar la Unión Europea y por lo tanto habría libertad de circulación para aquellos que poseían pasaporte. Pero resultó que poco a poco, bueno, se fueron agregando cada vez más y más países. De repente, no sé, entró Austria, entró Suecia, entró República Checa. Luego, bueno, en el año 2004 empezaron a entrar Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta, Chipre, bueno, etcétera, etcétera. En paralelo se dio que las diferentes ligas nacionales en Europa también tenían sus propias regulaciones a la hora de establecer, digamos, criterios que al mismo tiempo den libertad de contratación, incluso, ya que estamos hablando de libertad de mercado, libre mercado, y por otro lado, algunas medidas como para proteger al jugador nacional.
El marco comunitario forzó a la mayoría de las ligas europeas a pasar de un sistema con 10 o 11 jugadores nacionales en plantilla, incluidos naturalizados, más 2 extranjeros, extracomunitarios americanos, más, digamos, a un sistema donde un plan básico de 4 más 6 más 2. ¿Qué significa? 4 nacionales, 6 comunitarios y 2 extracomunitarios. Bien, en el año 2006, en España, por ejemplo, se hizo un arreglo acerca de, digamos, entre la Federación Española de Baloncesto y la ABP, acerca del concepto de jugador seleccionable. Es decir, que en ese cupo de 4 solamente contarían como nacionales aquellos que en posesión de pasaporte español o bien han jugado para la selección española o bien no hayan jugado para ninguna selección. Aquellos que poseían pasaporte español pero que jugaron para la selección de su país de origen, caso por ejemplo de Escola o Pepe Sánchez, esos pasarían a integrar el cupo de comunitarios. Pero se dio la característica, se dio la situación de que como medida cautelar la Federación Española de Baloncesto había implementado el hecho de que había un cierto número de jugadores, digamos, reducidos en los cuales se les podía considerar dentro del cupo. En el año 2011, digamos, se amplió la convocatoria a todos los países europeos FIBA y luego, obviamente, el Acuerdo de Cotonú, que ya existía desde el año 2000, también pasó a ser aplicable para el baloncesto español. ¿Qué significa esto de, digamos, todo eso? A todo esto, en el año 2011, dicho sea de paso, pasó a existir la figura del jugador formado localmente. ¿Qué significa? Que todo aquel jugador en posesión de nacionalidad española, europea o Cotonú, que haya residido en España por un periodo de 3 años de entre su segundo año cadete y su segundo año senior, o sea, entre sus 13 y sus 21 años, años no necesariamente continuos y mínimo 6 meses por cada año que computa, fichados en cada una de esas temporadas por equipos ACB o Federación Española de Baloncesto, podían entrar en el concepto de JFL o jugador formado localmente en España. Dicho sea de paso, hay algunas excepciones a esa regla que en su momento la ACB contempló, que como es el caso, por ejemplo, de Brad Oleson, en el caso puntual de Sita Fasané, e incluso Pablo Prigioni. Y en el caso de Pablo Prigioni a mí me llama mucho la atención. Pablo Prigioni, al igual que Fede Van Laque y al igual que Juan Ignacio Hansen, el hermano de Pancho Hansen, poseen la triple nacionalidad argentina, española e italiana. En el caso de Prigioni obtuvo la nacionalidad española por matrimonio. Prigioni ya había jugado, por obvios motivos, la selección argentina. Sin embargo, para la ACB, a pesar de no haber estado en España en periodo anterior a sus 22 años de edad, al igual que ocurrió con Oleson y Sabané, fueron computados excepcionalmente como jugadores de formación local. El concepto de jugador formado localmente, digamos, como medida cautelar para estos jugadores que, digamos, se les dio el estatus de jugador formado localmente, a pesar de no ser formado localmente en España, se les aplica esa ley toda vez que no reciban ofertas para jugar en el extranjero. Es decir, que técnicamente hablando, a Prigioni dejó de regirle su estatus de jugador formado local cuando fichó por los Knicks. Pero sus últimos 3 partidos como profesional en el Baskonia sí lo jugó como europeo. Nada, dicho sea de paso, bueno, en otras ligas que no necesariamente tienen el formato de 4 más 6 más 2, digamos que, por ejemplo, en Grecia o en Turquía o en Israel, generalmente aplican la fórmula 6 más 6, que significa 6 nacionales y 6 extranjeros. Así nomás. Con lo cual, entonces, se les permite que incluso puedan llegar a haber 6 americanos o incluso que esos 5 extranjeros puedan ser incluso formando parte del quinteto titular. Y, digamos, y otros 6 nacionales, que no es que pueden tener cualquier edad de formación. En fin, que ya llegamos al final del primer cuarto de programa. No se vaya, que ya nos con más La Naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año.
El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Y regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programación en barmat.com.ar. La Liga Griega tuvo como característica, al igual que en su momento la Liga Francesa o la Bundesliga, de tener 3 escalafones diferentes históricos de puntos y partidos y 2 escalafones diferentes de estadísticas acumuladas. Esto tiene que ver con lo siguiente. Una cosa es cuando se crea la competición nacional de primera división, donde juegan todos contra todos a doble rueda, en aquel entonces sin playoff, cuyo campeón nacional jugaría la Copa de Campeones de Europa. Otra cosa es cuando se inicia el inicio de las estadísticas acumuladas. Y hay una tercera clasificación de puntos y partidos y una segunda de estadísticas acumuladas, que es cuando se profesionaliza la liga. Puede llegar a no coincidir o no. En el caso curioso de la liga griega, puntos y partidos se computa desde la 63-64, estadísticas acumuladas desde la 86-87 y la liga profesional propiamente dicha desde la 92-93. Entonces de repente tenemos en cuenta que si hablamos de las estadísticas históricas de la 63-64, vemos obviamente que primero fue Nikos Galis con 12.849 puntos en 384 partidos, seguido de Vasilis Koumas con 11.030 puntos en 412 partidos, y tercero Panagiotis Giannakis con 9.291 puntos en 492 partidos. Ahora, si nos retrotraemos al principio de la 86-87, nos damos cuenta que primero es Evangelos Koronios con 7.080 puntos en 440 partidos. Segundo Galis con 6.549 en 218 partidos. Y
Tercero está Vasilis Spanoulis con 5.400... Con 5.430 puntos en 440 partidos. Bien. El tema concretamente es que si nosotros nos retrotraemos al inicio de la Liga Profesional 92-93, es Spanoulis quien es primero de todos los tiempos. Seguido de Nico Hatsis con 5.200 puntos en 554 partidos. Entonces, para que se den en cuenta cómo de repente el periodismo deportivo local a veces no tiene la suficiente propiedad a la hora de establecer cuándo tienen las estadísticas acumuladas o no. En Grecia, desde la temporada 63-64 hasta la temporada 66-67 inclusive, jugaron 10 equipos a doble rueda 18 partidos. 67-68, 68-69 y 69-70 jugaron 12 a doble rueda 22. 70-71, 71-72 y 72-73, 14 a doble rueda 26. Desde las 73-74 a 77-78 jugó 12 a doble rueda 22, en 5 temporadas 12 a doble rueda 22. 78-79, 14 a doble rueda 26. Y en las 79-80, que fue cuando Galis entra a jugar, tuvo una fórmula de campeonato bastante loca. Los 9 equipos de Atenas, 9 a doble rueda 16. Los 5 equipos del interior, 5 a doble rueda 8. Los 4 primeros de Capital más los 2 primeros del interior. No, los 5 primeros de Capital más los 3 primeros del interior, octogonal por el título, a doble rueda 14. Y los 6 restantes hexagonal por el descenso a doble rueda 10. Luego del 80-81 al 85-86, 14 a doble rueda 26. Y es ahí cuando se entra en lindo quilombito en la... en la creación de la A1. La 86-87 se crea la A1, se crea la A2, o sea, la segunda división profesional griega se crea en la 86-87. Se crean los playoffs de la A1 y nacen las estadísticas acumuladas. Estadística de campo, rebotes, asistencias, etc. 86-87, 10 a doble rueda 18, playoff a 12. Los 10 de A1 más los 2 primeros de A2, en donde juegan al mejor de 5 con los 2 primeros partidos provenientes de la liga regular. En caso de la primera fase de un equipo que provenga de la segunda división, juegan al mejor 3 arrancando de 0. En la 87-88, 10 a doble rueda 18. Solo que el playoff, los 4 primeros, también con el mismo sistema, mejor de 5 con los 2 primeros partidos arrastrados de liga regular. 88-89, lo mismo, 10 a doble rueda 18. Y 89-90 jugaron 12 a doble rueda 22 con los 4 primeros, un cuadrangular a 4 ruedas donde las 2 ruedas arrastran de la liga regular. Entonces 22 más 6, 28 partidos. La 90-91 fue 12 a doble rueda 22. Con semifinal y final, mejor de 7, donde los 2 primeros partidos de liga regular. 91-92, 12 a doble rueda 22, nuevamente el sistema de Final Four, el sistema de zona, en la liga esta que ganó el PAOK. Y luego en la 92-93, con la creación de la liga profesional, pasaron a un estándar de 14 a doble rueda 26. Todos aquellos que empezamos a seguir la liga griega como en aquel entonces, en la mediados de los 90, la competición mejor paga de todo el planeta FIBA, junto con la CB y la Lega Italiana, yo siempre decía, la Liga Griega era la liga mejor paga, la CB la que tenía mejor infraestructura, y la Lega era la que tenía mejor espectáculo y la que se llevaba los mejores descartes de la NBA. Como por ejemplo, Dominic Wilkins o George Gervin en el Banco de Roma en la 86-87. Bueno, te iba a decir, en la 92-93 hasta la 2010-2011, la liga regular en Grecia eran 14 a doble rueda 26. 2011-2012 era 13 a doble rueda 24. De 2012-2013 a 2018-19, 14 a doble rueda 26. Luego 2019-2020, originalmente 14 a doble rueda 26, pero interrumpida por COVID a la jornada 21. 2020-2021, 12 a doble rueda 22. 2021-22, 13 a doble rueda 24 y esta temporada 12 a doble rueda 22. Y en cambio los playoffs, y bueno, 92-93,
92-93 y 93-94, playoff a 8, cuartos mejor de 3, semis y final mejor de 5. Desde la 94-95 hasta la 99-2000, playoff a 12, en los cuales octavos 5 contra 12, 6 contra 11, 7 contra 10, 8 contra 9, mejor de 3, cuarto mejor de 3, semi mejor de 3, final mejor de 5. Luego la 2000-2001 y 2001-2002, sí, una de las dos que ganó el AEK. 2000-2001, 2001-2002, playoff a 6, cuartos mejor de 3, semi mejor de 3, final mejor de 5. Luego en la 2003-2004, perdón, 2002-2003, 2003-2004, playoff a 8, cuarto mejor de 3, semi mejor de 3, final mejor de 5. Y de 2004-2005 a la fecha, cuarto mejor de 3, semi mejor de 5, final mejor de 5, con la excepción de la, no me acuerdo si 2016-17 o 2017-18, en donde jugaron 5 contra 8, 6 contra 7, mejor de 3, 3 contra 6, 4 contra 5, mejor de 3, semi mejor de 5, final mejor de 5. Bien, eso fue en Grecia. Pero Turquía es digamos, es otro bastante inconveniente. En el caso de Turquía empezó en la temporada 66-67, pero créanme que hasta la temporada 97-98, hasta la 96-97 inclusive, es casi imposible obtener estadísticas. Todas las estadísticas que todos obtenemos de la Liga Turca están de la 97-98 en adelante. Digamos, durante los primeros años se disputó mayoritariamente en Turquía 12 a doble rueda 22, con la 67-68 y 68-69-15 a doble rueda 28. En la 80-81 y 81-82 se disputó un sistema de 3 zonas de 6, en donde los 2 primeros de cada zona jugaban un hexagonal final de 3 ruedas y los restantes una zona de clasificación en donde jugaban un partido de ida y un partido de vuelta contra los restantes 10 equipos que no pertenecían a su propia zona. Y en la 83-84 vuelven a 12 a doble rueda 22 con playoff, propiamente dicho, playoff al mejor de 3. Y hasta la 89-90, en la cual, observen esto, Diego. 12 a doble rueda 22, del playoff a 8, donde del 3 al 8 juegan un hexagonal a una rueda. Y los 2 primeros de ese hexagonal juegan cruzados contra los 2 primeros de liga regular, semifinal mejor de 3, final mejor de 5. Sí, la 90-91, misma forma de campeonato en donde se invita al Tofas Bursa, campeón de segunda, a formar parte de los playoffs de primera. La 91-92, 14 a doble rueda 26, playoff a 8. Y observa esto, desde la 92-93 hasta la 2010-2011, tuvo unos playoffs bastante interesantes. O sea, de la 92-93 hasta la 2010-2011, casi mayoritariamente jugaron 16 a doble rueda 30. Pero los playoffs a 12 jugaron. O sea, si ganaban los 2 encuentros entre sí en liga regular, la serie empezaba 1-0. Si se repartían victorias, de la 92-93 hasta la 99-2000, arrancaba 1-1. No, 92-93 a 98-99-1, 99-2000 0-0. 2000-2001 a 2003-2004 arrancaba 1-1 y 2004-2005, 2010-2011 0-0. Entonces, claro, había ventaja deportiva. 2000-2001, 99-2000-2001, 14 a rueda 26, 2001-2002, 12 a rueda 22, 2002-2003, 2003-2004, 14 a rueda 26 y de 2004-2005 en adelante, 16 a rueda 30 de vuelta. En la temporada 2011-2011 se elimina la ventaja deportiva en Turquía y hasta la pandemia se disputaba 16 a doble rueda 30 con playoff a 8. Cuarto mejor de 3, semi mejor de 5, final mejor de 7. Nada, pues ahora, desde hace 2 años que al final acortaron de mejor de 7 a mejor de 5. Bastante interesante este recorrido por cómo fueron la fórmula de campeonato de Grecia y Turquía. Lo podría haber precisado un poquito más, pero bueno, ahora en cualquier... no se vayan que llegamos con más la naranja en números. Se vienen las perritas de la NBA. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco en sus 2 direcciones.
En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. Chris Paul se convirtió en el jugador número 38 en la historia de la NBA en alcanzar la barrera de los 21.000 puntos. Esto fue el pasado martes a la noche. Es el partido número 711 en el cual Chris Paul roba más de dos o más bolas en un partido, igualando a Gary Payton por la cuarta mayor cantidad de partidos con dicha cifra en la historia de la NBA. Es decir, 711 partidos o más con al menos dos steals, con al menos dos robos. Un 2 de noviembre de 2005, Chris Paul anotaba un 1 de noviembre de 2005, Chris Paul anotaba 13 puntos en su debut NBA con New Orleans Hornets. Paul posee el récord de mayor cantidad de veces liderando la NBA en robos por partido, 6, y en robos totales, 5. Todavía posee el récord de mayor cantidad de partidos consecutivos con al menos un robo, 108. Un 1 de noviembre de 1996, Ben Wallace, digamos, quizás el único no drafteado que, habiendo hecho carrera en NBA, llegó al Salón de la Fama, atrapó 10 rebotes en su debut con los Washington Bullets. Wallace ganaría 4 premios al mejor jugador defensivo del año, empatado por la mayor cantidad en la historia de la NBA. Él es el único jugador en registrar, Ben Wallace, al menos 1000 rebotes y 200 tapones en 3 temporadas consecutivas. Un 1 de noviembre del 96, Ray Allen anotaba 13 puntos en su debut en NBA con Milwaukee Bucks. Allen hizo al menos 100 triples en 17 temporadas. La mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. Y al menos 100 temporadas prom. Al menos 15 de esas 17 temporadas con 100 triples o más fueron consecutivas. Igualado con la mayor de esa racha en la historia de la NBA. Obviamente el otro es Reggie Miller. Un 1 de noviembre del 91, Dikembe Mutombo anotaba 18 puntos y capturaba 16 rebotes en su debut en NBA con Denver Nuggets. Mutombo ganó 4 premios al mejor jugador defensivo, igualando por la mayor cantidad en la historia de la NBA. Es el jugador, escuchá esto, Leo, es el jugador más viejo en la historia de la NBA en registrar un doble-doble, con 42 años y 9 meses. Con 42 años, 9 meses y medio. O 289 días. 42 años con casi 43, sí. El más viejo en hacer un doble-doble. Un 1 de noviembre del 96, Steve Nash hacía su debut en NBA con Phoenix. Nash tuvo 4 temporadas en las cuales registró porcentaje de tiro de al menos 50% de tiro de campo, 40% de triple y 90% de tiro libre. El 50-40-90. O lo que es lo mismo, 60% de doble, 40% de triple y 90% de tiro libre. Con 4 temporadas, la mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. Larry Bird es el único otro jugador diferente de Steve Nash en haberlo hecho más de una vez, 2. Un 1 de noviembre del 86, Michael Jordan anotaba 50 puntos en una victoria de principio de temporada contra los Knicks. Jordan promediaría en esa temporada 86-87 37,1 puntos por partido esa temporada. El mayor promedio en la historia de la NBA para un jugador no llamado Will Chamberlain. Y de hecho es, escuchen esto, Jordan con 3.041 puntos precisamente esa misma temporada. Es la única temporada de 3.000 puntos o más diferente de la que hizo Will Chamberlain. Sí, Will Chamberlain hizo una con 4.029, otra con 3.586 y otra con 3.033. Un 1 de noviembre de 1950, Bob Cousy anotaba 16 puntos en su debut NBA con los Celtics. Las 10 elecciones al primer equipo de la NBA consecutivas de Cousy son, es la segunda mayor racha de elecciones consecutivas detrás de las 11 de Karl Malone. Detrás de las 11 de Karl Malone y de LeBron James, las 2 con 11. Y a todo esto, te doy un dato. Cousy ganó 8 títulos consecutivos de máximo asistidor. El único que tuvo más, John Stockton, con 9. 1 de noviembre del 96, Allen Iverson anotaba 30 puntos y 6 asistencias en su debut en NBA con Filadelfia.
el promedio de carrera de anotación de Iverson, 26,7 puntos por partido, es el séptimo más alto de la historia de la NBA por promedio y es el más alto para un jugador que mide 6 pies 2, o sea, 1,88 o menos. De hecho, Allen Iverson mide 6 pies exactos o 1,83. Un 1 de noviembre de 2007, Kevin Durant anotaba 18 puntos en su debut en NBA con Seattle. Durant sería nombrado Rookie del Año, Rookie of the Year, promediando 20,3 puntos. Es uno de los únicos 3 adolescentes. Escuchen esto, te va a sacar de culo. Es uno de los únicos 3 adolescentes, 3 teenagers, o sea, sub-20 de la historia de la NBA en promediar 20 puntos por partido. Los otros son LeBron James y Carmelo Anthony. Un 1 de noviembre de 2012, Damian Lillard tenía 23 puntos y 11 asistencias en su debut en NBA con Portland. Lillard es uno de los únicos 4 jugadores en la historia de la NBA en promediar al menos 20 puntos y 10 asistencias en su primer juego de carrera. Un 31 de octubre del 96, Dennis Rodman, un 31 de octubre del 86, ahora sí. 31 de octubre del 86, Dennis Rodman tuvo 2 rebotes en su debut en NBA con Detroit. Rodman lideró la NBA en rebotes por partido por un récord de 7 temporadas consecutivas. Él posee 5 de los 6 máximos registros de rebotes por partido desde la fusión ABA-NBA, desde el 76-77. O sea que con la NBA actual no llegaría nunca más a los registros de Chamberlain y Russell. ¿Qué va a decir? Sí, un 31 de octubre del 97, Tim Duncan, 15 puntos, 10 rebotes en su debut con San Antonio. Fue el primero de los 841 doble-dobles para Duncan en liga regular, el quinto máximo total en la historia de la NBA. Sus 162 doble-dobles en playoff son la mayor cantidad en la historia de la NBA. O sea que Tim Duncan tuvo 1003 dobles contando playoff. Un 31 de octubre de 2002, Yao Ming debutaba con Houston. Sacando a los jugadores en activos, Yao es uno de los únicos 14 jugadores calificados con el mínimo en la historia de la NBA con promedios de carrera de 50% de tiro de campo y 80% de tiros libres. Y es el único pivot de todo ese grupo. Un 31 de octubre del 81, Isaiah Thomas anotaba 31 puntos y 11 asistencias en su debut en NBA con Detroit. Isaiah Thomas es el único jugador en la NBA que hizo al menos 30 más 10 en su primer juego de carrera. Un 31 de octubre del 54, Bob Pettit, otro miembro de Salón de la Fama, anotaba 17 puntos en su debut en NBA con los Milwaukee Hawks. Que luego serían St. Louis Hawks a partir de la segunda temporada y lo que serían los actuales Atlanta Hawks. Pettit promedió al menos 20 puntos y 12 rebotes en cada una de sus 11 temporadas y fue selección de primer equipo en la NBA en cada una de sus últimas 10 temporadas. Un 31 de octubre de 2013, Giannis Antetokounmpo anotó un punto en su debut en NBA con Milwaukee. Giannis es uno de los únicos 3 jugadores en ser nombrado MVP, jugador defensivo del año, en la misma temporada. Y también uno de los 3 jugadores en ganar MVP, jugador defensivo del año y MVP de las finales en su carrera. Quien cumplió 26 años el 30 de octubre, Devin Booker. Obviamente toda su carrera en Phoenix. 482 partidos jugados, 11.411 puntos, 23,6 de promedio, 1.892 rebotes, 3,9, 2.266 asistencias, 4,7, 45,7 de campo. Está a 7 triples de los 1.000, tiene 993 con 35,8 de efectividad, 87% de tiro libre, 3 veces All-Star 2020, 2021 y 2022. Devin Booker es uno de los únicos 6 jugadores en la historia de la NBA en anotar al menos 70 puntos en un juego y es el más joven de hacerlo con un espacio de más de 3 años. O sea que además de los 100 puntos de Will Chamberlain, Will Chamberlain tuvo registro de 100 y 78 puntos. David Thompson 73. Elgin Baylor tuvo 71 y David Robinson 71. Seguramente alguno me habré olvidado, pero bueno. Sí, porque también Will Chamberlain tuvo otro registro de 73. Un 30 de octubre de 2018, Klay Thompson, el partido de los 52 puntos con 14 triples. 14 de 24 en triples en tan solo 3 cuartos. En una victoria 149-124 contra Chicago.
Klay Thompson jugó solamente 27 minutos, la menor cantidad registrada para un jugador en un juego de 50 puntos. Y para cerrar el tercer cuarto, un 29 de octubre de 2003, LeBron anotaba 25 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias en su debut con Cleveland. LeBron James, con 18 años y 10 meses, es el jugador más viejo en la... Perdón, más viejo. Es el jugador más joven en la historia de la NBA en anotar al menos 25 puntos en un juego. Y tiene 860 juegos con al menos 25 puntos, la mayor cantidad en la historia de la NBA. Y bueno, un dato que tiene que ver con el viernes de la semana pasada, con el 28 de octubre. DeMar DeRozan se convirtió en el jugador número 50 en pasar la barrera de los 20.000 puntos. DeRozan promedió al menos 20 puntos por partido en cada una de sus últimas 9 temporadas. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa y ya volvemos con más La Naranja número 2. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Y regresamos con el último cuarto del programa. Le mando un saludo, aprovecho, Javi Juárez. Te voy a dar una sorpresa. Tengo completas las estadísticas de la Liga Serbia desde el año 92 en adelante, de la Liga Croata de la 96-97, de la Liga Eslovena de la 98-99, de Bosnia-Herzegovina tengo de 2002-2003, Macedonia y Montenegro de 2009-2010, y tengo obviamente toda la Liga de 2001-2002 en adelante. Y tengo parte de la data de la antigua Liga Yugoslava desde el 45 al 92. Una documentación que realmente te vas a caer de la silla. Contactate conmigo por mail, en todo caso ya arreglamos. Y bueno, este último cuarto del programa vamos a hablar acerca de una linda cronología
acerca de la historia de los Portland Trail Blazers. Esto hay que agradecerles a Trail Blazers España. Es una historia, digamos, que lo obtuve a partir de nuestro amigo Oscar Villares, que lo pueden seguir en las redes sociales, @0308Oscar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la historia de esta franquicia, sobre Portland, desde su nacimiento hasta la actualidad, repasando todas sus etapas. La franquicia nació el 6 de febrero del 70, tras un pago de $3,7 millones. El promotor, Harry Glickman, se asoció para el pago con Rupert Schwartz, Larry Weinberg y Herman Sarkovsky. El debut en la NBA fue el 16 de octubre de ese año. La primera opción para el nombre del equipo fue Pioneers, pero ese nombre se descartó porque ya lo usaban otros equipos deportivos en el Lewis P. Clark College de Portland. El nombre Trail Blazers, lanzallamas, finalmente fue seleccionado por el panel de jueces. Derivado de la actividad pionera de los exploradores que abrían camino a través de los bosques, Glickman lo consideró un hombre que podría reflejar toda, tanto las asperezas del noroeste pacífico y el comienzo de una era de grandes ligas en nuestro estado. La primera gran figura de la franquicia fue Geoff Petrie, ese joven base bastante, digamos, con una personalidad bastante complicada, que sería digna de un capítulo propio. Fue elegido en el octavo puesto del draft del 70, superó en 13 partidos los 40 puntos, fue Rookie of the Year y All-Star en 2 temporadas. Se retiró en el año 76 a la corta edad de 27 años, 5 temporadas y 9.700 puntos debido a las lesiones. En el draft del 74, con el primer pick, los Blazers escogieran a Bill Walton. Tras 2 primeras temporadas en donde se veía el crecimiento del equipo, Portland encaraba la temporada 76-77 con mucha ilusión. Con un nuevo coach, Jack Ramsey, y con la adquisición de Maurice Lucas gracias al draft por la fusión de Lava. La regular season acabó con un buen 49-33, terceros de la conferencia oeste. Se llegaba así a los primeros playoffs del equipo. Tras superar la primera ronda, el equipo superó a los Denver Nuggets 4-2. En las finales de conferencia esperaban los Lakers de Kareem Abdul-Jabbar. Los Blazers sorprendieron y vencieron al conjunto de Los Ángeles por 4-0. En las finales de la NBA estaban los 76ers de Julius Erving. Los 2 primeros partidos en Filadelfia se los llevó el equipo local, pero el equipo se levantó y ganó los 4 partidos siguientes, coronándose tras el juego 6 en el Memorial Coliseum. La Blazer manía se desató. Bill Walton, 20 puntos, 23 rebotes, 7 asistencias y 8 capones, MVP de las finales. Portland tenía su nueva estrella. Gran importancia también de Maurice Lucas, que fue el máximo anotador del equipo y una pieza fundamental. En la siguiente temporada, el equipo obtuvo un mejor récord en temporada regular, sumando 58 victorias. Bill Walton recibió el MVP y estuvo en el mejor quinteto de la liga, mientras Maurice Lucas estuvo en el segundo. Se perdió en semifinales de conferencia contra los Supersonics. En la temporada 78-79, Bill Walton se perdió la temporada debido a las lesiones y el equipo entró en un proceso de declive. Al final de la temporada, en un descontento, Bill Walton se convirtió en agente libre y firmaría por San Diego Clippers. Se abriría así una gran etapa en el equipo. Poco a poco la plantilla del anillo se fue descomponiendo, siendo las nuevas caras del equipo Jim Paxson y Michael Thompson, el padre de Klay Thompson. No obstante, el equipo no daba un paso adelante y en las siguientes temporadas no pasó de primera ronda. En el draft del 83, los Blazers elegían a Clyde Drexler en el puesto 14, que sigue teniendo el récord de máximo anotador de la franquicia. En el 84 los Blazers consiguieron a Kiki Van de Weg, que serían durante muchos años el anotador principal junto a Drexler. En el draft del 84 los Blazers eligieron a Sam Bowie, que nunca llegó a triunfar en el segundo puesto. ¿Se acuerdan? En el draft del 84, Hakeem Olajuwon, Sam Bowie y Michael Jordan. Bien. Clyde Drexler firmaba una vez, cada vez mejores estadísticas, pero el equipo no era competitivo en playoff y caía a las primeras de cambio. Terry Porter se hizo un hueco en el equipo y los Blazers consiguieron 53 victorias en el 88, pero volvieron a caer en primera ronda contra Utah. En el 89, Larry Weinberg, uno de los cofundadores originales, anunció que vendía la franquicia al cofundador de Microsoft, Paul Allen. En la temporada 89-90 el equipo acabó con un récord de 59 victorias por tan solo 23 derrotas y en los playoffs derrotaron a los Mavericks, Spurs y Suns, cayendo en la gran final ante Detroit, liderados por Isaiah Thomas y el codazos Bill Laimbeer por 4-1. Aún así, el optimismo se apoderó de la ciudad. Su juego se caracterizó por una dura defensa y rebote, los destellos en el juego de Drexler y Jerome Kersey, que en paz descanse, y la aportación al tiro exterior de Terry Porter y otro que en paz descanse, Dragan Petrovic. La temporada 90-91 acabó con un récord de 63-19, liderados por Drexler, Porter y Kevin Duckworth.
Danny Ainge, que por cierto, pasado Celtic, se había sumado a la franquicia sustituyendo a Dragic. En las finales de conferencia esperaban los Lakers, que acabaron ganando la serie 4-1. En la 91-92, Portland repitió como campeón de conferencia con 57 partidos ganados. En los playoffs batieron sin muchos problemas a Lakers, Suns y Jazz hasta encontrarse con Chicago, que estaba pletórico Michael Jordan en las finales, donde cayeron 4-2. En el sexto partido de la serie, ganando Chicago la eliminatoria 3-2, los Blazers dejaron escapar una victoria de 15 puntos en el último cuarto de un partido que dominaron al principio, haciendo que los Bulls se llevaran su segundo título consecutivo. Después de ese año el equipo pegó un bajón y pese a buena regular season en años posteriores en playoff no se dio la cara. En el 95 se puso fin a una era traspasando a Drexler a los Rockets. Al año siguiente con Isaiah Ryder como principal figura, los Blazers eliminaron a los Suns en primera ronda y los Jazz en semi de conferencia, pero cayeron 4-0 ante San Antonio en las finales. En el 95 los Blazers despidieron en el Memorial Coliseum trasladándose al Rose Garden, el actual Moda Center. En el 98 con una plantilla renovada, Arvydas Sabonis, Rashid Wallace, Damon Stoudemire o Robinson entró de nuevo en playoff por 16º año consecutivo. La temporada 99-2000, la posterior al lockout, traía buenas expectativas con fichajes como por ejemplo Scottie Pippen. En playoff eliminó sin demasiados problemas a Minnesota y a Utah, planteándose en las finales de conferencia por segundo año consecutivo. En ellas, con los Lakers como rivales, se llegó al séptimo encuentro de Los Ángeles con la serie igualada a 3. Los Blazers fueron la mayor parte del partido ganando, llegando 73-58 al último cuarto, en el que los Lakers iniciaron una gran remontada y acabaron ganando 89-84. Los Blazers llegaron al final de temporada 2000-2001 como uno de los mejores récords de conferencia. El equipo entró en una racha negativa al final, aunque logró la clasificación a playoff, pero los Lakers una vez más se encargó de eliminarlos en primera ronda. En las siguientes temporadas el equipo se desmoronó completamente. Se siguió sin pasar de ronda en playoff y en 2004 el equipo ni siquiera llegó a entrar tras 22 temporadas haciéndolo. Pese a los cambios y traspasos, el equipo no salía hacia adelante. En el 2006, con el sexto pick, Brandon Roy, que se convertiría en el Rookie del año, en el Rookie of the Year. En el siguiente draft, los Blazers elegían a Greg Oden con el primer pick, un pivot dominante que no llegó a triunfar por sus constantes lesiones. En el puesto 2 se eligió a Kevin Durant. Pero al comienzo de la temporada 2008-2009 los Blazers aparecían como un equipo joven y talentoso. El núcleo formado por jóvenes estrellas como Brandon Roy, que luego tuvo que retirar a los 28 años por lesión, LaMarcus Aldridge y el recuperado Greg Oden, otro de carrera corta por idéntico motivo, lograron un récord de 54 victorias y el cuarto puesto en la Conferencia Oeste. Sin embargo, a pesar de que los analistas eran muy optimistas sobre las posibilidades del equipo, los Rockets los eliminaron en primera ronda 4-2. En 2010, Brandon Roy entonces sufrió una grave lesión, se operó en 2011, baja, y así como la baja de Marcus Camby también por lesión, hicieron que Aldridge y Wesley Matthews dieron un paso al frente. Tanto ese año como 2011, los Blazers cayeron en primera ronda contra Suns y Mavericks. La temporada posterior, la 2011-2012, se anunció la retirada de Brandon Roy. Se hicieron más ajustes y traspasos y el equipo no entró en playoff en 2012, pero no todo iba a ser malas noticias. En el draft de 2012, con el sexto pick, los Blazers elegían a Damian Lillard. Esa temporada comenzó sorprendentemente bien, pero de nuevo las lesiones azotaron al equipo. Con las bajas de Aldridge, Nicola Batum y Wesley Matthews, el equipo no consiguió entrar en playoff. Damian Lillard ganaría el Rookie of the Year con más de 19 puntos por partido. En 2013, con el pick 10, los Blazers seleccionaron a CJ McCollum. Con el liderazgo de Aldridge dentro de un joven backcourt, Portland volvía a playoff tras un récord de 54-28. En primera ronda contra Houston y a falta de menos de un segundo, Lillard metió un triple que ya es historia de la franquicia para derrotar a Houston 4-2 y pasar de ronda tras 14 años sin hacerlo. La 2014-2015 siguió reflejando la mejora de Lillard y McCollum, pero había una falta importante de jugadores interiores y la defensa era muy floja. Estos problemas hicieron que el equipo cayera en primera ronda contra los Grizzlies 4-1, un equipo muy físico. En 2015, Aldridge fue traspasado. Aún así, el equipo funcionó bien y terminó la temporada con un récord de 44-38, ingresando a playoff. Portland eliminó en la primera ronda a los Clippers 4-2. Sin embargo, la temporada terminó en la siguiente ronda con un récord ante los Warriors. En 2016, CJ McCollum fue elegido como jugador más mejorado del año, el Most Improved Player, y Lillard se consagró como el jugador franquicia. Para ajustar mejor al equipo, se realizó un traspaso a mitad de temporada. Mason Plumlee, a quien tuve la posibilidad de conocerlo en España, se marchaba a los Denver Nuggets a cambio de Jusuf Nurkic. Nurkic encajó bien, siendo muy efectivo su pick and roll con Lillard, pero debido a las lesiones el equipo volvió a caer en primera ronda contra Warriors, que son los vigentes campeones.
Los pronósticos para la temporada 2017-18 no eran buenos, pues había subido mucho la competencia en la oeste. Aún así, el equipo demostró mucha regularidad en la regular season, quedando terceros con un récord de 49-33. El rival en playoff fueron los Pelicans de Anthony Davis. Aún con el factor cancha a favor, no consiguieron ganar ni un solo partido en lo que fueron barridos 4-0. La 2018-19 comenzó con una mala y triste noticia, ya que Paul Allen, el propietario, murió a los 65 años y por lo tanto la propiedad del equipo fue y actualmente es administrada por su familia con Jody Allen como presidenta. La temporada regular fue muy buena, de nuevo muy consistente con el backcourt formado por Lillard y McCollum, Mo Harkless de alero, Al Farouk Aminu con cuarto y Nurkic de pivot. Terceros volvieron a quedar con 53-29. El rival en primera ronda, los Thunder de Westbrook y Paul George. Nurkic sufrió una lesión antes de los playoffs y Enes Kanter Freedom fue su sustituto. Pese al buen equipo de Oklahoma, los Blazers lograron dominar la serie ganando el quinto partido con un triple clutch de Damian Lillard. En semifinal de conferencia nos enfrentamos a los Nuggets, segundo de conferencia, una serie muy dura, con partidos intensos. En el tercer partido en casa, los Blazers derrotaron a los Nuggets 140-137 y en un increíble partido que se definió en 4 prórrogas. Rodney Hood fue el héroe ese día. Se llegó al juego 7 en Denver. Portland llevaba del año 2000 sin pasar una final de conferencia. El partido llegó ajustado al final, pero apareció con exhibición histórica CJ McCollum con 37 puntos, 9 rebotes y un tapón increíble a Jamal Murray y el tiro ganador. En final de conferencia se hallaban los temibles Warriors. Dimos la cara en muchos partidos, pero bueno, Portland dio la cara en muchos partidos, pero sin llegar a ganar ninguno. Honor también en esos playoffs a Enes Kanter, Evan Turner, Seth Curry, la buena defensa de Zach Collins contra Denver, Rodney Hood, Aminu y Harkless. La 2019-2020 fue extraña debido a la pandemia. El equipo logró meterse muy apurado en playoff como octavo clasificado tras la burbuja y en el primer play-in vencieron a los Grizzlies. Como dato curioso, se dio un MVP de la burbuja que se lo llevó Lillard. A pesar de ganar el primer partido de la serie, el equipo perdió 4-1 contra Lakers, futuros campeones de ese año. Portland terminaría la siguiente temporada con 42-30 en la temporada cortada de 72, en sexta posición de conferencia y clasificando para playoff por octavo año consecutivo, logrando así la mayor racha de la actualidad de años consecutivos clasificando a playoff. En primera ronda el rival fue Denver. Pese al fichaje de Covington, el equipo seguía sin ser consistente en defensa por una lesión que tuvo. McCollum bajó su rendimiento y Lillard se encontró muy solo esa serie. Lillard lograría algo histórico en el quinto partido en Denver, 12 triples, superando así el récord de mayor cantidad de bombas de larga distancia anotados en un partido de playoff con 55 puntos, récord de la franquicia en playoff. El equipo cayó 4-2, lo que supuso la destitución de Terry Stotts. El nuevo entrenador fue Chauncey Billups. Con muchas molestias y viendo que el equipo no terminaba de funcionar, Lillard decidió parar, siendo su último partido de la temporada en diciembre. En esa temporada recordemos que jugó solo 29 partidos. Con la temporada perdida se hicieron muchos traspasos, como el de Norman Powell y Robert Covington a Clippers, la marcha de CJ McCollum a los Pelicans. Tras muchas temporadas con la camiseta de Portland, terminó la temporada regular con un balance de 27-55 en el puesto 13 de conferencia, no clasificándose para playoff por primera vez en 9 años. Con el pick 7 del draft se escogió a Shadon Sharp. Con adquisiciones con Jeremy Grant, el hijo de Horace Grant, y Gary Payton Jr., ¿no? El Gary Payton II, y las irrupciones de Anthony Simmons y Nasir Little, entre otros, se espera rodear bien a Lillard para esta temporada 2023. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de todas las estadísticas, la grilla de programación en 1contra1 web.com y el repositorio alternativo de programas en barmat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.